El sol se ponía sobre los rascacielos de Manhattan, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las infinitas ventanas de cristal. Desde el piso 45 del Hotel Plaza, Juan Ramírez observaba la ciudad que nunca dormía, mientras ajustaba por enésima vez el cuello de su camisa blanca recién almidonada. A sus 23 años, nunca se había sentido tan fuera de lugar como en ese momento, rodeado de lujos que ni en sus sueños más salvajes había imaginado. «Recuerda, mijo», las palabras de su madre resonaban en su cabeza como una letanía: «No mires a nadie a los ojos, no hables más de lo necesario, sé invisible». Rosario, con sus manos encallecidas por décadas de trabajo doméstico para la familia Goldstein, había pasado la tarde anterior planchando meticulosamente el único traje negro de Juan, tratando de disimular el desgaste en los codos y las rodillas. El penthouse se iba llenando gradualmente con la élite de Nueva York. Mujeres con vestidos que costaban más que el alquiler anual del pequeño apartamento que compartía con su madre en Jackson Heights, Queens. Hombres con relojes que valían lo que Rosario ganaba en una década de trabajo honrado. El tintineo de las copas de cristal se mezclaba con risas educadas y conversaciones en inglés con acento refinado. Juan se movía entre los invitados como una sombra, tal como su madre le había enseñado. Sostenía la bandeja de champán con la precisión que da la práctica, aunque normalmente lo hacía en restaurantes mucho menos prestigiosos que este. La alfombra persa bajo sus zapatos gastados era tan gruesa que amortiguaba cada paso, haciéndolo sentir como si caminara sobre nubes. «Esta noche es importante», le había dicho el mayordomo principal durante la breve orientación. «La señora Goldstein rara vez organiza eventos de esta magnitud. Todo debe ser perfecto». Juan asintió, consciente del peso de la responsabilidad. Su madre llevaba 20 años trabajando para los Goldstein, y él no podía permitirse cometer ningún error que pudiera perjudicarla. El aroma de orquídeas importadas se mezclaba con perfumes caros y el humo ocasional de puros cubanos. Juan observaba discretamente las interacciones de los invitados, fascinado por este mundo que parecía sacado de una película. Conversaciones sobre fusiones empresariales millonarias, vacaciones en islas privadas y escuelas europeas flotaban a su alrededor como burbujas de jabón, hermosas pero inalcanzables. Una mujer mayor, evidentemente ebria, lo llamó agitando su copa vacía. «Más champán, querido», exigió con voz pastosa. Juan se acercó con cuidado, consciente de que el contenido de la bandeja probablemente valía más que su salario mensual. Mientras servía, no pudo evitar notar la conversación que la mujer mantenía con su compañero. «Es una vergüenza que el nieto de Eleanor no esté aquí», comentaba el hombre, ajustándose el nudo de su corbata de seda. «Después de todo, esta fiesta era en su honor». «Nadie lo ha visto en años», respondió la mujer, aceptando la copa que Juan le ofrecía sin siquiera mirarlo. «Dicen que está en Europa, pero quién sabe. Estos jóvenes ricos». Juan continuó su recorrido, procesando la información sin querer. Había escuchado a su madre mencionar algo sobre el nieto ausente de la señora Goldstein, pero nunca había prestado mucha atención a los chismes de la alta sociedad. Su mundo estaba demasiado lejos de todo esto. La noche avanzaba y el cielo de Manhattan se había vuelto negro como terciopelo, salpicado por las luces de la ciudad que nunca duerme. Juan comenzaba a sentir el cansancio en sus piernas cuando sucedió. La señora Goldstein, una mujer octogenaria con un porte aristocrático que los años no habían logrado disminuir, lo agarró del brazo con sorprendente fuerza. «Al fin llegaste», exclamó con genuina alegría, sus ojos brillando detrás de sus gruesos lentes de diseñador. «Mi querido nieto». El tiempo pareció detenerse. Juan sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras la señora Goldstein lo arrastraba hacia un grupo de invitados importantes. Su mente gritaba que debía corregir el error, explicar que solo era el hijo de la mucama, pero las palabras se negaban a salir de su boca. «Les presento a mi nieto, el heredero de la fortuna Goldstein», anunció la anciana con orgullo, y Juan sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los invitados lo miraban ahora con un nuevo interés, como si de repente se hubiera transformado en una mariposa después de ser una oruga invisible. «Es un placer conocerte al fin», dijo un hombre de negocios, estrechando su mano con firmeza. «Tu abuela nos ha hablado mucho de ti». Juan abrió la boca para corregir el malentendido, pero en ese momento sus ojos se cruzaron con los de una joven al otro lado del salón. Llevaba un vestido azul que parecía flotar a su alrededor como agua de mar, y sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de curiosidad y algo más. ¿Era diversión? ¿Desafío? Fue en ese preciso instante, atrapado entre la mirada intrigante de la joven del vestido azul y el respeto repentino de los invitados, que Juan tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En lugar de corregir el error, sonrió y asintió levemente. «El placer es mío», respondió, sorprendido por la seguridad en su propia voz. Lo que Juan no sabía en ese momento era que esa simple decisión, tomada en un instante de locura o valentía,
desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de dos mundos muy diferentes. La noche apenas comenzaba, y con ella, una historia de engaños, pasión y redención que dejaría a todos los involucrados cambiados para siempre. La joven del vestido azul comenzó a caminar hacia él, y Juan sintió que su corazón se aceleraba. Ya no había vuelta atrás. Por una noche, el hijo de la mucama se había convertido en heredero, y el destino estaba a punto de mostrarle que a veces las mentiras más grandes nos llevan a las verdades más importantes. La joven del vestido azul se acercaba con la gracia de quien ha crecido en salones de baile, cada paso medido con precisión milimétrica sobre los tacones de diseñador. Juan sintió que el nudo de su corbata se apretaba invisible alrededor de su garganta. A su alrededor, la fiesta continuaba como una obra de teatro bien ensayada, risas educadas, tintineo de copas, murmullos de conversaciones sobre dinero y poder. «Así que tú eres el famoso heredero Goldstein», dijo ella cuando llegó a su lado. Su voz era suave, pero con un filo de ironía que no pasó desapercibido para Juan. «Soy Marina Velasco». Extendió su mano con un gesto que parecía sacado de una película de época. Juan tomó su mano, agradeciendo mentalmente los años de observar a los clientes adinerados en los restaurantes donde había trabajado. «El placer es mío», respondió, manteniendo el contacto visual con una seguridad que no sentía. Marina lo estudió con una intensidad que lo hacía sentir transparente. Sus ojos, del color del whisky caro que acababa de servir, parecían buscar algo más allá de su fachada improvisada. «Es curioso», continuó ella, bajando la voz. «He conocido a prácticamente todas las familias importantes de Nueva York, pero nunca había oído hablar del nieto de Eleanor Goldstein». El corazón de Juan dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible. «He estado en Europa», respondió, repitiendo lo que había escuchado en las conversaciones de los invitados. «París, principalmente. Y tú sabes cómo es la abuela, siempre tan reservada con los asuntos familiares». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios de Marina. «París», repitió ella. «¿Y qué opinas del nuevo proyecto de renovación del Louvre? Debe haber sido fascinante verlo de primera mano». Era una trampa, y Juan lo sabía. No tenía idea de ninguna renovación en el Louvre, pero años de improvisar en situaciones difíciles le habían enseñado a mantener la calma. «Prefiero no hablar de trabajo esta noche», respondió con una sonrisa cómplice. «Estoy seguro de que tú entiendes lo agotador que puede ser el mundo del arte y la arquitectura». Marina arqueó una ceja, y por un momento Juan temió haber cometido un error. Pero entonces ella soltó una risa suave, casi musical. «Bien jugado», murmuró, y había algo en su tono que sugería que había pasado algún tipo de prueba. En ese momento, un hombre alto y elegante se acercó a ellos. Su traje oscuro gritaba dinero viejo, pero había algo en sus ojos, una dureza calculada, que hizo que Juan se tensara instintivamente. «Marina, querida», dijo el hombre, colocando una mano posesiva en la cintura de ella. «¿No me presentas a tu nuevo amigo?» «Alexander», respondió Marina, y Juan notó como su voz perdía calidez. «Te presento al nieto de Eleanor Goldstein. Acaba de regresar de Europa». Los ojos de Alexander, fríos como el hielo en los vasos de whisky, escanearon a Juan de pies a cabeza. «Alexander Rochester», se presentó, estrechando la mano de Juan con más fuerza de la necesaria. «Presidente de Rochester Industries y más importante aún, prometido de la encantadora Marina». Juan sintió como si alguien hubiera bajado la temperatura del salón varios grados. La palabra prometido cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas invisibles de tensión. Marina había dado un pequeño paso atrás, separándose sutilmente de Alexander, un gesto que no pasó desapercibido para Juan. «Y dices que acabas de volver de Europa», continuó Alexander, su tono casual contrastando con la intensidad de su mirada. «¡Qué coincidencia! Acabo de regresar de París la semana pasada. Quizás nos cruzamos en alguno de los eventos de la temporada». Antes de que Juan pudiera responder, se escuchó un estruendo desde el otro lado del salón. El sonido de cristal rompiéndose fue seguido por un silencio repentino y total. Juan se giró para ver a su madre, Rosario, de rodillas en el suelo, rodeada de copas rotas y champán derramado. El instinto lo empujó a correr hacia ella, pero la mano de Marina en su brazo lo detuvo. «No», susurró ella con urgencia. «Si eres quien dices ser, no puedes mostrar preocupación especial por una empleada». Juan se quedó paralizado, dividido entre el deseo de ayudar a su madre y la necesidad de mantener su fachada. Vio como otros empleados corrían a ayudar a Rosario, mientras los invitados murmuraban y la observaban con una mezcla de desdén y fastidio. «Estas cosas pasan», dijo Alexander con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aunque Eleanor debería ser más selectiva con su personal». «¿No estás de acuerdo, Goldstein?».
La forma en que Alexander pronunció su supuesto apellido hizo que Juan sintiera un escalofrío. Había algo en su tono, una insinuación de duda, que sugería que este hombre podría ser más peligroso de lo que aparentaba. El personal es responsabilidad de mi abuela, respondió Juan, manteniendo un tono neutral. Confío plenamente en su criterio. Marina observaba el intercambio con una expresión indescifrable. Cuando habló, su voz tenía un tono de advertencia apenas perceptible. Alexander, querido, ¿por qué no vas a buscar más champán? Después de todo, esta es una celebración. Alexander los miró a ambos por un momento más, antes de asentir con una sonrisa que parecía más una amenaza. Por supuesto, mi amor, no te alejes demasiado. Cuando Alexander se alejó, Marina se acercó más a Juan. Ten cuidado, susurró, sus labios apenas moviéndose. Alexander es más peligroso de lo que parece. Y sospecho que tú tienes más secretos de los que aparentas. Juan la miró a los ojos, encontrando en ellos una mezcla de miedo y determinación que le resultaba familiar. Todos tenemos secretos, respondió suavemente. Marina asintió, una sonrisa triste jugando en sus labios. Sí, pero algunos secretos pueden costarte la vida. Con esas palabras enigmáticas, se alejó entre la multitud, dejando a Juan con la inquietante sensación de que se había metido en algo mucho más grande y peligroso que una simple farsa social. Desde el otro lado del salón, Juan podía sentir la mirada preocupada de su madre mientras ella terminaba de limpiar el desastre. La noche apenas comenzaba, y ya sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, con un abismo de consecuencias esperando abajo. Lo que había comenzado como un simple malentendido se estaba convirtiendo rápidamente en un juego peligroso de poder, secretos y mentiras. Y en medio de todo esto, la mirada de Marina seguía persiguiéndolo, como un faro en una noche tormentosa, prometiendo tanto peligro como salvación. El incidente de las copas rotas había quedado atrás, pero Juan sentía que algo más se había roto esa noche, la frágil barrera entre su mundo y el de la alta sociedad de Manhattan. Con el corazón latiendo acelerado, se escabulló hacia la cocina del penthouse, necesitando un momento para procesar todo lo que estaba sucediendo. El contraste entre el salón principal y la cocina era como pasar de un sueño a la realidad más cruda. Aquí no había champán francés ni risas educadas, solo el ruido de platos, el vapor de los lavaplatos industriales y el murmullo apresurado de los empleados. Juan encontró a su madre en un rincón, sus manos temblorosas mientras limpiaba copas con un paño blanco. «Mijo», susurró Rosario al verlo, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «¿Qué estás haciendo? Te van a descubrir». Juan se acercó a ella, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. «Mamá, hay algo más grande sucediendo aquí. La señorita Marina, creo que está en problemas. Y su prometido, Alexander, hay algo muy oscuro en él». Rosario dejó de limpiar las copas, sus manos apretando el paño con fuerza. «Juan, he trabajado para los Goldstein durante 20 años. He visto cosas, he escuchado conversaciones. Alexander Rochester no es un hombre con el que se deba jugar». «¿Qué tipo de cosas, mamá?», preguntó Juan, sintiendo que cada nueva pieza de información lo hundía más profundo en este misterio. Antes de que Rosario pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió. Marina entró apresuradamente, cerrando la puerta tras ella. Su rostro, normalmente compuesto, mostraba signos de agitación. «Juan», dijo ella, antes de notar la presencia de Rosario. Se detuvo, evaluando la situación. «Señora Ramírez», añadió con un respeto que sorprendió a ambos. Rosario miró a Marina con una mezcla de sorpresa y resignación. «Usted sabe quiénes somos». No era una pregunta. Marina asintió lentamente. «Lo supe desde el momento en que vi a Juan. He estado observando a la familia Goldstein durante meses. El verdadero nieto de Eleanor murió hace 3 años en un accidente en Suiza». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Juan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Un accidente?», logró preguntar. Marina se acercó más, bajando la voz. «Alexander Rochester ha estado manipulando las empresas Goldstein durante años». El nieto de Eleanor comenzó a sospechar, a hacer preguntas. Y entonces, un trágico accidente de esquí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Cómo mi hermano?» «¿Tu hermano?», preguntó Juan, aunque ya temía la respuesta. «Carlos Velasco. Era periodista de investigación. Estaba siguiendo una pista sobre lavado de dinero en las empresas Rochester y Goldstein. Hace 6 meses, accidentalmente, se cayó de su balcón en el 10º piso». Rosario se persignó, murmurando una oración en voz baja. Juan sentía que cada nueva revelación era como una pieza de un rompecabezas macabro. «¿Por eso estás con él? ¿Por eso eres su prometida?»,
preguntó Juan, comenzando a entender. Marina asintió, una sonrisa amarga en sus labios. Necesitaba acceso, información. Alexander es cuidadoso, pero confía en mí, o al menos cree que me tiene controlada. Se detuvo, mirando directamente a Juan. Cuando te vi esta noche, cuando la señora Goldstein te confundió con su nieto, vi una oportunidad. Alexander nunca conoció al verdadero heredero Goldstein. Nadie lo conocía realmente. El sonido de voces acercándose los interrumpió. Marina se tensó. Alexander me está buscando. Juan, necesito que mantengas esta farsa un poco más. Estoy cerca de conseguir las pruebas que necesito, pero necesito tiempo. Es peligroso, intervino Rosario, su voz temblando. Mi hijo no es parte de este mundo. Mamá, dijo Juan suavemente, tomando las manos de su madre entre las suyas. Ya soy parte de esto. Si podemos ayudar a hacer justicia por el hermano de Marina, por el nieto de la señora Goldstein. El sonido de la puerta abriéndose lo sobresaltó a todos. Alexander entró, su figura imponente llenando el marco de la puerta. Sus ojos fríos recorrieron la escena frente a él. Marina, querida, dijo con una voz que hacía que la temperatura pareciera bajar varios grados. ¿Qué haces aquí con el servicio? Marina no perdió la compostura. Solo quería asegurarme de que nadie resultara herido después del incidente con las copas. El señor Goldstein estaba haciendo lo mismo. Tan considerado de su parte, ¿no crees? Alexander sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. Muy considerado, sí. De hecho, me gustaría tener una conversación privada con nuestro considerado amigo. Su mirada se clavó en Juan. Hay algunos negocios que me gustaría discutir. Juan sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero mantuvo la compostura. Por supuesto, respondió, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Mientras seguía a Alexander fuera de la cocina, Juan intercambió una última mirada con Marina y su madre. En los ojos de ambas mujeres vio el mismo temor que sentía en su interior. La noche había dado un giro oscuro, y Juan sabía que estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil hasta ahora. Lo que había comenzado como un simple malentendido se había convertido en una peligrosa red de mentiras, poder y muerte. Y ahora, Juan Ramírez, el hijo de la empleada doméstica, estaba en el centro de todo. Alexander guió a Juan hasta el estudio privado del penthouse, una habitación forrada de madera oscura y libros antiguos que nunca habían sido leídos. El aroma a cuero y whisky caro llenaba el aire, mezclándose con el humo del puro que Alexander encendió mientras cerraba la puerta tras ellos. La música de la fiesta llegaba amortiguada, como si perteneciera a otro mundo. Siéntate, ordenó Alexander, señalando un sillón de cuero. No era una invitación, era una orden. Juan obedeció, manteniendo la espalda recta y la mirada firme, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor. Alexander se sirvió un whisky de una botella que probablemente costaba más que el salario mensual de Juan. No ofreció uno a su invitado. Sabes, comenzó Alexander, dando un sorbo a su bebida, siempre me ha fascinado cómo los pobres intentan imitar a los ricos. Es como ver a un mono tratando de usar un traje. Sus ojos fríos se clavaron en Juan. Pero tú eres diferente. Hay algo en tu actuación que es casi convincente. Juan mantuvo la compostura, recordando todo lo que había aprendido observando a los clientes ricos durante años. No sé de qué está hablando, señor Rochester. Alexander soltó una risa que sonó como cristales rotos. Por favor, dejemos el teatro. Ambos sabemos que no eres el nieto de Eleanor Goldstein. Dio un paso hacia Juan, su figura proyectando una sombra amenazante. La pregunta es, ¿quién eres realmente y qué pretendes conseguir con esta farsa? Si está tan seguro de que soy un impostor, respondió Juan, sorprendido por la calma en su propia voz, ¿por qué no me ha desenmascarado frente a todos? Ah, por fin una pregunta inteligente. Alexander sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. Verás, me intriga saber quién está detrás de esto. ¿Quién te envió? ¿La competencia? ¿Los federales? ¿O acaso? Su mirada se endureció. Marina. Juan sintió un escalofrío al escuchar el nombre de Marina en los labios de Alexander. Había una amenaza implícita en su tono que hizo que se le erizara la piel. Nadie me envió, respondió Juan, optando por una verdad parcial. Todo fue un malentendido. La señora Goldstein me confundió con su nieto y yo no supe cómo corregir el error. Alexander dio otro sorbo a su whisky, estudiando a Juan como un depredador estudia a su presa. ¿Sabes qué le pasó al último hombre que intentó mentirme? Dejó la pregunta flotando en el aire por un momento. Digamos que tuvo un desafortunado accidente en su balcón del 10º piso.
El mensaje era claro. Juan pensó en el hermano de Marina, en el verdadero nieto Goldstein. Sus muertes ya no parecían tan accidentales. No pretendo amenazar sus negocios ni sus intereses, señor Rochester, dijo Juan, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Solo soy un don nadie que se vio envuelto en una situación que lo supera. ¿Un don nadie? Alexander arqueó una ceja. No, no lo creo. He visto cómo te mira Marina. Cómo confía en ti después de apenas unas horas. Mi Marina, que no confía en nadie. Se inclinó hacia Juan, su rostro a centímetros del suyo. ¿Qué te ha contado ella? En ese momento, un golpe en la puerta los interrumpió. La voz de Marina llegó desde el otro lado. ¿Alexander? La señora Goldstein está preguntando por ti. Quiere discutir los detalles de la fusión. Alexander se enderezó, ajustándose la corbata. Continuaremos esta conversación más tarde, dijo en voz baja. Pero recuerda esto, he construido mi imperio eliminando obstáculos, y tú, amigo mío, te estás convirtiendo rápidamente en uno. Abrió la puerta con una sonrisa perfectamente ensayada. Marina estaba allí, su rostro una máscara de serenidad que solo sus ojos desmentían. Querida, dijo Alexander, besando su mejilla. Nuestro nuevo amigo y yo estábamos teniendo una charla fascinante sobre negocios familiares. La abuela espera, respondió Marina con suavidad, pero Juan notó la tensión en su voz. Alexander asintió y salió del estudio, no sin antes lanzar una última mirada amenazante a Juan. Cuando sus pasos se perdieron en el pasillo, Marina cerró la puerta rápidamente. ¿Estás bien?, preguntó, su máscara de calma desapareciendo. Escuché parte de la conversación. Las paredes aquí son más delgadas de lo que Alexander cree. Juan se levantó del sillón, sus piernas ligeramente temblorosas. Está jugando con nosotros, Marina. Sabe que soy un impostor. Lo sé, respondió ella, sacando un pequeño dispositivo de su bolso. Pero eso ya no importa. Mientras te amenazaba, estaba grabando una conversación muy interesante en la terraza. Alexander acaba de admitir frente a uno de sus socios su participación en el asesinato de mi hermano. Juan la miró sorprendido. ¿Tienes pruebas? Marina asintió, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y miedo. Por fin tengo lo que necesito para destruirlo. Pero ahora estamos en más peligro que nunca. Si Alexander descubre que tengo esta grabación. Tenemos que salir de aquí, dijo Juan, tomando su mano instintivamente. Buscar a mi madre y... No, lo interrumpió Marina. Si desaparecemos ahora, sospechará. Tenemos que mantener la farsa un poco más. Solo hasta que pueda hacer llegar esta grabación a las personas correctas. El sonido de la fiesta seguía llegando amortiguado hasta ellos, un recordatorio surreal de que afuera, el mundo seguía girando ajeno al drama que se desarrollaba en ese estudio. ¿Confías en mí?, preguntó Marina, apretando la mano de Juan que aún sostenía la suya. Juan la miró a los ojos, pensando en todo lo que había sucedido desde que comenzó la noche, en cómo un simple malentendido lo había llevado a este momento, atrapado en una red de mentiras, poder y muerte. Confío en ti, respondió finalmente, sabiendo que esas palabras podrían ser tanto su salvación como su sentencia. La noche avanzaba como una tormenta que se acerca lentamente. El reloj de pie en el salón principal marcó las 11 con campanadas que sonaron como advertencias. Juan y Marina regresaron a la fiesta separados, conscientes de que cada movimiento podía estar siendo observado por los ojos vigilantes de Alexander. Rosario, quien había estado observando todo desde las sombras de la cocina, interceptó a su hijo mientras éste fingía supervisar el servicio de champán. «Mijo», susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la fiesta. «Algo no está bien. El señor Rochester ha estado haciendo llamadas, y sus guardaespaldas». Hizo un gesto discreto hacia dos hombres de traje oscuro que acababan de posicionarse cerca de las salidas. Juan sintió que su garganta se cerraba. «Mamá, necesito que hagas algo por mí. Toma tu bolso y sal del edificio. Ahora». «Pero Juan». «Por favor», insistió él, tratando de mantener una sonrisa casual para cualquiera que pudiera estar observando. «Ve a casa de la tía Carmen en el Bronx. No regreses al apartamento esta noche». Rosario estudió el rostro de su hijo, reconociendo el miedo que intentaba ocultar. «¿Qué has hecho, Juan?» «Lo correcto, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy haciendo lo correcto». Le dio un abrazo rápido que pareció casual, pero que ambos sintieron como una despedida. Mientras Rosario se dirigía discretamente hacia la salida de servicio, Juan vio a Marina conversando con la señora Goldstein. Su vestido azul brillaba bajo las luces de araña, pero había tensión en sus hombros,
en la forma en que sus manos se aferraban a su pequeño bolso donde guardaba la grabación que podría destruir a Alexander. De repente, las luces parpadearon. 1, 2, 3 veces. Cuando se estabilizaron, Alexander estaba en el centro del salón, copa en mano, llamando la atención de todos. Queridos amigos, su voz resonó en el espacio repentinamente silencioso. Esta noche es especial por muchas razones. No solo celebramos el regreso del heredero Goldstein. Sus ojos se clavaron en Juan con una intensidad depredadora. También tengo un anuncio importante que hacer. Marina se tensó visiblemente cuando Alexander se acercó a ella, tomando su mano con una delicadeza que contrastaba con la amenaza en sus ojos. Mi adorada Marina y yo hemos decidido adelantar nuestra boda. Nos casaremos este fin de semana, en una ceremonia íntima. Los invitados aplaudieron, ajenos al drama que se desarrollaba frente a ellos. Juan vio cómo el color abandonaba el rostro de Marina. Este no era un anuncio de boda, era una amenaza velada, una forma de mantenerla bajo control. Y por supuesto, continuó Alexander, su sonrisa cada vez más amenazante, espero que nuestro nuevo amigo, el joven Goldstein, nos honre con su presencia. La señora Goldstein, emocionada por el anuncio, se acercó a felicitar a la pareja. Juan aprovechó el momento para escabullirse hacia el balcón, necesitando aire fresco. La ciudad se extendía bajo él, un mar de luces y sombras, indiferente al drama que se desarrollaba 45 pisos más arriba. Es hermoso, ¿no? La voz de Alexander lo sobresaltó. El hombre se había acercado en silencio, como una serpiente. La ciudad, digo. Desde aquí arriba, todo parece tan pequeño, tan insignificante. Juan no respondió, consciente de que cualquier palabra podría ser una trampa. ¿Sabes? Siempre me ha fascinado la física, continuó Alexander, apoyándose en la barandilla del balcón. Especialmente la gravedad. Es curiosa la forma en que los cuerpos caen. Como el hermano de Marina, por ejemplo. El mensaje era claro. Juan sintió el vértigo del vacío bajo sus pies. Aléjate de ella. La voz de Alexander perdió todo pretexto de cordialidad. O la próxima tragedia familiar podría involucrar a cierta empleada doméstica y su hijo impostor. Antes de que Juan pudiera responder, la voz de Marina llegó desde la puerta del balcón. Alexander, tu socio de Hong Kong está en línea, dice que es urgente. Alexander se apartó de la barandilla, su máscara de empresario exitoso volviendo a su lugar. Continuaremos nuestra charla más tarde, murmuró a Juan antes de dirigirse al interior. Marina esperó hasta que Alexander desapareció antes de acercarse rápidamente a Juan. No hay ninguna llamada, susurró. Pero necesitaba alejarlo de ti. He visto esa mirada antes, justo antes de que mi hermano. Marina, la interrumpió Juan, tomando sus manos entre las suyas. La grabación. Necesitamos sacarla de aquí ahora. Ella negó con la cabeza. Ya no la tengo. Se la di a alguien de confianza hace unos minutos. En este momento debe estar camino a la fiscalía. ¿A quién? A tu madre, respondió Marina. Nadie sospecharía de ella. Alexander está tan acostumbrado a ignorar a los empleados que ni siquiera notó cuando salió. Juan sintió una mezcla de orgullo y terror. Su madre, la mujer que siempre le había enseñado a mantenerse alejado de los problemas, ahora era parte fundamental de este peligroso juego. Pero ahora, continuó Marina, su voz temblando ligeramente, tenemos que sobrevivir hasta que esas pruebas lleguen a las autoridades. Y conociendo a Alexander, no nos lo pondrá fácil. Como confirmando sus palabras, se escuchó un estruendo desde el interior del penthouse, seguido de gritos y el sonido de cristales rompiéndose. Alexander había descubierto que la llamada era falsa. Ve, urgió Marina a Juan. Usa la escalera de servicio. Yo lo mantendré distraído. No te voy a dejar aquí, protestó Juan. Marina lo miró con una mezcla de ternura y determinación. Has sido muy valiente, Juan Ramírez, pero esta es mi batalla. La he estado peleando desde que Alexander mató a mi hermano. Ahora vete, encuentra a tu madre, asegúrate de que esa grabación llegue a las autoridades. Los gritos se acercaban. Juan sabía que tenían segundos antes de que Alexander los encontrara. Ten cuidado, dijo, antes de dirigirse hacia la escalera de servicio. Mientras descendía los escalones de dos en dos, escuchó la voz de Marina enfrentando a Alexander, comprándole tiempo para escapar. Juan rezó porque no fuera la última vez que la viera con vida. La noche que había comenzado con un simple malentendido ahora se había convertido en una carrera contra el tiempo, donde cada segundo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las escaleras de servicio parecían interminables mientras Juan bajaba a toda velocidad, el eco de sus pasos resonando en el estrecho espacio.
45 pisos nunca habían parecido tantos. Su mente estaba dividida entre la preocupación por Marina, que se había quedado arriba enfrentando a Alexander, y la urgencia de encontrar a su madre con la grabación que podría acabar con todo. El sonido de una puerta abriéndose varios pisos arriba lo hizo detenerse. Voces masculinas y pasos pesados indicaban que los guardaespaldas de Alexander habían empezado la persecución. Juan reanudó su descenso con renovada urgencia, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un número desconocido: guardias en el lobby. Usa el sótano. M. Marina, de alguna manera, seguía ayudándolo incluso mientras enfrentaba sus propios peligros. Al llegar al nivel del sótano, Juan empujó la puerta de emergencia y se encontró en el estacionamiento subterráneo del Hotel Plaza. El lugar era un laberinto de columnas de concreto y automóviles de lujo. Las luces fluorescentes parpadeaban, creando sombras inquietantes que parecían moverse por sí solas. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su madre: estoy en el tren hacia el Bronx. 2 hombres me siguen. Dios me ampare. Juan sintió que el pánico amenazaba con paralizarlo. Su madre estaba en peligro, Marina estaba en peligro, y él estaba atrapado en un estacionamiento subterráneo con los hombres de Alexander pisándole los talones. El sonido del elevador de servicio llegando al sótano lo sacó de sus pensamientos. Se agachó detrás de una columna justo cuando las puertas se abrieron. 3 hombres de traje negro emergieron, sus movimientos coordinados como depredadores cazando en manada. El chico tiene que estar aquí abajo, dijo uno de ellos. El jefe quiere que lo encontremos antes de que llegue a la calle. Juan contuvo la respiración mientras los hombres se separaban para registrar el estacionamiento. Necesitaba un plan, y lo necesitaba ahora. Su mirada se posó en un carrito de limpieza abandonado cerca de la salida de emergencia. Junto a él, un uniforme de mantenimiento colgaba de un perchero improvisado. Una idea comenzó a formarse en su mente. Con cuidado, aprovechando el ruido de los ventiladores del estacionamiento, Juan se movió de columna en columna hasta alcanzar el carrito. Se puso el uniforme sobre su ropa y tomó el trapeador, agachando la cabeza bajo la gorra de mantenimiento. «¡Hey, tú!», gritó uno de los guardias. Juan sintió que su corazón se detenía. «¿Has visto a un joven en traje pasar por aquí?». Juan mantuvo la cabeza baja, modificando su voz para sonar más grave. «No, señor, solo estoy limpiando el piso. La fiesta de arriba nos tiene trabajando horas extra». El guardia gruñó algo ininteligible y siguió su camino. Juan comenzó a empujar el carrito hacia la rampa de salida, manteniendo un paso casual aunque su instinto le gritaba que corriera. Al llegar a la calle, el aire frío de Manhattan lo golpeó como una bofetada. Su teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de su madre: cambié de tren en Times Square. Los perdí. Voy a casa de Carmen. Un poco del peso en su pecho se alivió, pero todavía quedaba Marina. Como si hubiera conjurado su pensamiento con la preocupación, un nuevo mensaje llegó: estoy bien. A salvo por ahora. Alexander está furioso. Ten cuidado. La policía viene en camino. Juan comenzó a caminar rápidamente por la Quinta Avenida, mezclándose con los trabajadores nocturnos y los turistas tardíos. A su alrededor, Manhattan continuaba su vida nocturna, ajena al drama que se desarrollaba en sus calles. De repente, el chirrido de llantas lo hizo voltear. Un Mercedes negro se detuvo bruscamente junto a él. La ventanilla bajó revelando el rostro de Alexander, una máscara de furia contenida. «Sube al auto», ordenó. «Ahora». Juan miró a su alrededor, evaluando sus opciones. La calle estaba sorprendentemente vacía para ser Manhattan. «¿O prefieres que mis hombres hagan una visita a tu madre?», añadió Alexander, su voz goteando veneno. «Sabemos exactamente dónde está tu tía Carmen en el Bronx». El mundo pareció detenerse por un momento. Juan pensó en su madre, en Marina, en la grabación que podría acabar con todo esto. Necesitaba ganar tiempo. «De acuerdo», dijo, acercándose al auto. «Pero ambos sabemos que esto terminará pronto». Alexander sonrió, una expresión que no llegó a sus ojos. «Oh, sí. Terminará muy pronto». Mientras Juan subía al auto, vio por el rabillo del ojo las luces de las patrullas que se acercaban. Marina había cumplido su palabra, la policía venía en camino. Ahora solo necesitaba mantenerse con vida el tiempo suficiente para que llegaran. El auto arrancó, internándose en la noche de Manhattan. En el asiento trasero, Juan podía sentir el peso del arma que uno de los guardaespaldas presionaba contra su costado. La noche aún no había terminado, y el hijo de la empleada doméstica que se había convertido en heredero por accidente estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil. «¿Sabes?», dijo Alexander mientras el auto aceleraba, «siempre me ha gustado el río Hudson.
especialmente lo profundo que es en ciertas partes. Juan cerró los ojos por un momento, rezando para que la policía llegara a tiempo, para que su madre estuviera realmente a salvo, para que Marina hubiera logrado escapar. La ciudad pasaba como un borrón de luces a través de las ventanas del Mercedes, y cada segundo lo llevaba más cerca de un destino incierto. El Mercedes negro serpenteaba por las calles de Manhattan, dirigiéndose inexorablemente hacia el río Hudson. Juan podía ver las luces de las patrullas reflejándose en los edificios detrás de ellos, pero parecían cada vez más distantes. A su lado, el guardaespaldas mantenía el arma firmemente presionada contra sus costillas, mientras Alexander fumaba tranquilamente en el asiento delantero. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, dijo Alexander, exhalando una nube de humo. Que realmente podrías haber sido un buen heredero Goldstein. Tienes algo especial que hace que la gente confíe en ti. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. El conductor tomó otra curva brusca, haciendo que Juan se golpeara contra la puerta. Pero cometiste el error de meterte en asuntos que no te concernían, continuó Alexander. Igual que el hermano de Marina. Igual que el verdadero nieto Goldstein. De repente, el teléfono de Juan vibró. Alexander lo notó y extendió su mano. Dámelo, ordenó. Con el arma aún presionada contra él, Juan no tuvo más opción que obedecer. Alexander miró la pantalla y sonrió. Vaya, un mensaje de Marina. La policía tiene la grabación. Todo terminó, Alexander. Su sonrisa se transformó en una mueca de furia. Mentira, rugió, lanzando el teléfono contra el parabrisas. En ese momento, varias cosas sucedieron simultáneamente. Una patrulla apareció de frente, bloqueando la calle. El conductor giró bruscamente para evitarla, haciendo que el guardaespaldas perdiera momentáneamente el equilibrio. Juan aprovechó ese instante para golpear la mano que sostenía el arma. El disparo resonó dentro del auto. La bala atravesó el techo mientras Juan y el guardaespaldas forcejeaban por el control del arma. Alexander se giró, intentando alcanzarlos, mientras el auto zigzagueaba peligrosamente por la calle. «Detengan el auto», gritó una voz amplificada desde uno de los patrulleros. «Están rodeados». El conductor, en pánico, giró bruscamente hacia el río. El Mercedes rompió la barrera de seguridad y por un momento pareció suspendido en el aire, sobre las oscuras aguas del Hudson. «Si yo caigo», gritó Alexander, agarrando a Juan por el cuello, «tú caes conmigo». El impacto con el agua fue como golpear una pared de concreto. El agua helada invadió el auto mientras se hundía rápidamente. Juan luchaba por liberarse del agarre de Alexander, el agua ya llegándoles al pecho. En la superficie, los policías y bomberos se preparaban para el rescate. Entre la multitud que se había formado, Marina llegó corriendo, seguida por Rosario. «Mi hijo», gritaba Rosario, mientras los policías la contenían. «Mi Juan está ahí abajo». Bajo el agua, la lucha continuaba. La presión hacía que las puertas del auto fueran imposibles de abrir. El agua seguía subiendo, dejando cada vez menos espacio para respirar. Alexander mantenía su agarre, como una serpiente que se niega a soltar a su presa. Juan sentía que sus pulmones ardían, necesitaba aire. En un último esfuerzo desesperado, logró alcanzar el botón de la ventana eléctrica. Por un milagro, funcionó. La ventana comenzó a bajar, permitiendo que más agua entrara, pero también creando una vía de escape. Con una fuerza que no sabía que tenía, Juan se liberó del agarre de Alexander y nadó a través de la ventana. La corriente del río lo arrastraba, pero podía ver las luces de la superficie. Sus pulmones gritaban por aire. Justo cuando sentía que no podría más, unas manos fuertes lo agarraron y lo jalaron hacia arriba. Los buzos de rescate habían llegado justo a tiempo. En la superficie, Juan fue recibido por los gritos de alegría de su madre y Marina. Los paramédicos lo envolvieron en mantas térmicas mientras él tosía el agua del río. «La grabación», logró decir entre toses. «La tienen». Marina se arrodilló junto a él, tomando su mano. «Sí, la policía la tiene. Tu madre la entregó hace una hora. Todo terminó, Juan. Alexander no podrá escapar esta vez». Los buzos seguían buscando en el río, pero Alexander y sus hombres nunca fueron encontrados. El Mercedes se convirtió en su tumba en el fondo del Hudson. Horas más tarde, en la sala de emergencias del hospital, Juan recibió la visita de la señora Goldstein. La anciana lo miró con una mezcla de tristeza y admiración. «Así que no eres mi nieto», dijo suavemente. «No, señora», respondió Juan, avergonzado. «Lo siento mucho por el engaño». La anciana tomó su mano. «Mi verdadero nieto murió tratando de exponer a Alexander. Tú, sin proponértelo, completaste su misión. Quizás no seas mi nieto por sangre,
pero has demostrado tener el corazón de un Goldstein. Marina, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó. La prensa está afuera. Quieren la historia completa. La señora Goldstein sonrió. Y será una historia increíble. El hijo de una empleada doméstica que se convirtió en heredero por accidente y terminó descubriendo una red de crímenes corporativos. Los periódicos amarán esto. ¿Y qué pasará ahora?, preguntó Juan, mirando a Marina. Ahora, respondió ella, sentándose en el borde de su cama, comenzamos de nuevo. Sin mentiras, sin máscaras. Solo la verdad. Rosario, que había estado rezando en una esquina de la habitación, se acercó a su hijo. «Mijo, siempre te dije que te mantuvieras alejado de los problemas». «Lo sé, mamá», sonrió Juan. «Pero a veces los problemas nos encuentran por una razón». La señora Goldstein asintió. «Y hablando de razones, quiero que sepas que he decidido crear una fundación en memoria de mi nieto. Una fundación que ayude a jóvenes de bajos recursos a alcanzar sus sueños. Me gustaría que tú la dirigieras, Juan». Juan miró a su madre, a Marina, y finalmente a la señora Goldstein. En pocas horas, había pasado de ser un simple mesero a un falso heredero, y ahora tenía la oportunidad de hacer una verdadera diferencia en el mundo. «Será un honor», respondió. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre Manhattan, iluminando la habitación del hospital, Juan comprendió que a veces las mentiras más grandes nos llevan a las verdades más importantes. Y aunque su noche como heredero Goldstein había terminado, su verdadera historia apenas comenzaba. «Y pensar», murmuró Marina, entrelazando sus dedos con los de él, que todo comenzó con un simple malentendido en una fiesta. Afuera, la ciudad despertaba a un nuevo día, ignorante de cómo la verdad y la justicia habían triunfado en las profundidades del río Hudson durante la noche. La historia del mesero que se convirtió en heredero pasaría a ser leyenda en los círculos de Manhattan, pero para Juan, sería siempre el momento en que encontró su verdadero destino. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales de la Fundación Goldstein para jóvenes talentos, iluminando el escritorio donde Juan Ramírez revisaba solicitudes de becas. Un año había pasado desde aquella noche en el Hotel Plaza, y el mundo había cambiado dramáticamente para todos los involucrados. El periódico sobre su escritorio mostraba un titular ya amarillento: «Imperio Rochester cae, magnate corrupto encontrado muerto en el Hudson». La foto de Alexander, con su sonrisa arrogante, parecía pertenecer a otra vida. Las investigaciones habían revelado una red de corrupción que se extendía por décadas, involucrando a algunas de las familias más poderosas de Nueva York. «¿Todavía guardas ese periódico?», preguntó Marina, entrando a la oficina con 2 tazas de café. Su anillo de compromiso, mucho más modesto que el que alguna vez le dio Alexander, brillaba en su mano izquierda. «Me recuerda de dónde venimos», respondió Juan, levantándose para recibir el café y un beso. «Y a dónde no queremos volver». La oficina, ubicada en el antiguo penthouse del Hotel Plaza, ahora donado a la fundación, tenía una vista espectacular de Central Park. Era el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ahora transformado en un espacio de esperanza y oportunidades. Rosario entró sin llamar, como era su costumbre. Aunque ya no trabajaba como empleada doméstica, ahora era la administradora de la fundación. Algunas costumbres nunca cambiaban. «Mijo», dijo, sosteniendo un folder. «La señora Goldstein viene en camino. Quiere discutir la expansión del programa de becas». Juan sonrió. Eleanor Goldstein se había convertido en una segunda madre para él. Después de que la verdad saliera a la luz, en vez de rechazarlo, lo había adoptado prácticamente como el nieto que había perdido. «¿Llegó la respuesta de la fiscalía?», preguntó Marina, sentándose en el borde del escritorio. Juan asintió. «Esta mañana. Han cerrado oficialmente el caso. Todos los cómplices de Alexander están tras las rejas, y los fondos recuperados serán destinados a programas sociales». Marina cerró los ojos por un momento. «Carlos estaría orgulloso», murmuró, pensando en su hermano. «Justicia al fin». El sonido del elevador anunció la llegada de Eleanor Goldstein. La anciana entró apoyada en su bastón, pero sus ojos brillaban con la misma vivacidad de siempre. «Mis queridos», saludó, mientras Juan y Marina se apresuraban a ayudarla a sentarse. «Tengo noticias emocionantes». Rosario apareció con té y galletas, uniéndose al pequeño grupo que se había convertido en una familia poco convencional. «La junta directiva ha aprobado la expansión», anunció Eleanor. «A partir del próximo mes, la Fundación Goldstein abrirá 5 nuevas sedes en diferentes barrios de la ciudad». Juan tomó la mano de Marina bajo el escritorio. Un año atrás, él era un simple mesero tratando de pasar desapercibido en una fiesta de la alta sociedad. Ahora, dirigía una fundación que cambiaría la vida de cientos de jóvenes. «Hay algo más», continuó Eleanor,
su voz tornándose más seria. He estado pensando mucho sobre el futuro, sobre legados. Hizo una pausa, mirando directamente a Juan. He decidido hacer oficial lo que ya siento en mi corazón. Quiero adoptarte legalmente, Juan. El silencio cayó sobre la oficina. Rosario llevó una mano a su boca, conteniendo la emoción. Pero, ¿por qué?, logró preguntar Juan. Eleanor sonrió con ternura. Porque a veces la familia que elegimos es más verdadera que la que nos da la sangre. Tú arriesgaste tu vida para hacer justicia, no solo por mi nieto, sino por todos los que Alexander había dañado. Eso te hace más Goldstein que cualquier conexión genética. Marina apretó la mano de Juan, dándole fuerzas. Además, añadió Eleanor con un guiño, ya es hora de que mi futura nieta política tenga un prometido con un apellido respetable. Todos rieron, la tensión del momento disolviéndose en alegría. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Marina más tarde, mientras contemplaban el atardecer desde el balcón. Comenzaste esta aventura pretendiendo ser un heredero Goldstein, y al final lo soy, completó Juan. Pero no por dinero o posición social, sino por elección. Por hacer lo correcto. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo incesante. En algún lugar, el río Hudson guardaba sus secretos, incluyendo los últimos momentos de Alexander Rochester. Pero aquí arriba, en el mismo lugar donde todo había comenzado, una nueva historia se escribía. Rosario se unió a ellos en el balcón, envolviendo a su hijo en un abrazo. Tu padre estaría orgulloso, susurró. Juan pensó en el camino recorrido, de hijo de empleada doméstica a falso heredero, de falso heredero a héroe, y finalmente, a un hombre que había encontrado su verdadero propósito. La noche comenzaba a caer sobre Manhattan, las luces de la ciudad encendiéndose una a una como estrellas terrestres. En el horizonte, un nuevo día esperaba, lleno de posibilidades. ¿Están listos para la gala de esta noche?, preguntó Eleanor, uniéndose a ellos en el balcón. Juan sonrió. Esta vez no sería un mesero pretendiendo ser alguien más. Esta vez, sería simplemente el mismo, Juan Ramírez Goldstein, un hombre que había aprendido que la verdadera nobleza no está en el apellido o la cuenta bancaria, sino en las acciones y el corazón. Listos, respondió, mirando a su peculiar pero amada familia. Esta vez, no hay necesidad de pretender. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que nunca duerme, la historia del mesero que se convirtió en heredero llegaba a su verdadero final. No con un engaño, sino con una verdad más grande y hermosa de lo que nadie hubiera podido imaginar. El destino, después de todo, tiene un extraño sentido del humor. Y a veces, las mentiras más grandes nos llevan a las verdades más profundas.